A veces, no es lo que se dice lo que nos conmueve, es el espacio entre palabras, como el silencio antes de la lluvia, o la pausa en el viento antes de cambiar de dirección. Hay algo en nosotros que se despierta cuando el sonido no intenta convencer, simplemente resuena. ¿Has notado alguna vez cómo algunas palabras pasan por el cuerpo antes de llegar a la mente? No piden permiso, no discuten, simplemente llegan, y algo en su interior se calma, como si reconociera un camino. Viejo. Vivimos, rodeados de voces que exigen atención, opiniones que compiten por el espacio, frases que empuja, presiona, acelera, pero el espíritu no responde a la fuerza, se abre a lo simple, a lo que está limpio, que llega como agua corriendo entre piedras. Hay palabras que no informan, activan, no porque sean mágicos, sino porque no llevan exceso, no intentan explicar el mundo, nos devuelven a él. Cuando se pronuncian, incluso en silencio, estas palabras parecen tocar un lugar olvidado, un espacio interno, donde no hay defensa, ni prisas, ni necesidad de demostrar nada, solo presencia. Quizás por eso, al escucharlos, el cuerpo se relaja antes de que el pensamiento comprenda, la respiración se ralentiza, la mirada se suaviza, y por un momento, la mente deja de luchar. En este video no hablaremos para convencer, hablaremos para recordar, abrir portales sutiles de escucha, aquellos que no pasan por la razón, sino por el sentimiento, palabras que no quieren ser entendidas, solo bienvenidas. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, si aún en medio del ruido del mundo hay en ti un llamado al silencio, a la claridad y reverencia, así que quédate aquí, respirar, escucha con tu cuerpo, y deja que algunas viejas palabras hagan lo que siempre hicieron. No domines la mente, pero invítala a descansar, porque tal vez en el fondo, nunca dejaste de escuchar. Hay algo curioso en las palabras que realmente nos llegan. No entran por la puerta de la lógica, pasan por huecos. Es como caminar por un bosque en silencio. No estás tratando de comprender cada árbol, cada sonido, cada movimiento del aire. Aún así, algo en ti se adapta. El cuerpo reconoce el ritmo. La mente se ralentiza sin esfuerzo. Y de repente estás ahí. Algunas palabras funcionan así. No explican, están de acuerdo. No piden análisis, piden escucha. Cuando una palabra nace del exceso, pesa. Lleva demasiada intención, demasiada voluntad, demasiado ego. La mente se da cuenta de esto y se cierra, como una puerta que cruje, cuando se la fuerza. Pero cuando la palabra nace del silencio, no empuja, ella invita. Imagínese el sonido del agua corriendo por el cauce de un antiguo río. Ella no discute con la piedra. No intentes convencerla de que se aparte del camino. Ella simplemente pasa, y con el tiempo, transforma todo lo que toca. La palabra que activa la verdadera escucha es así. Ella no quiere dominar sus pensamientos, pasa por alto las defensas, se filtra por los bordes de la conciencia hasta llegar a un punto más profundo, donde no hay argumentos, solo percepción. Por lo tanto, a menudo no es el significado lo que importa, es el tono, el ritmo, el espacio que deja la palabra a su alrededor. El espíritu no comprende conceptos como lo hace la mente. Reconoce atmósferas. Siente cuando algo es puro, cuando no hay segundas intenciones ocultas en el sonido. En la vida moderna, estamos entrenados para escuchar y responder, estar de acuerdo o en desacuerdo, para protegernos, para afirmarnos. Casi nunca escuchamos para recibir. Y cuando todo se vuelve ruido, hasta las palabras más bellas pierden fuerza. Se convierten en un estímulo más que compite por la atención. Pero hay palabras que no compiten. Ellos esperan el momento en que la mente se canse de luchar, en el momento en que el cuerpo suspira, el segundo cuando algo en nosotros dice, ya basta. Es en este espacio donde se revela el portal de palabras, no como un sonido externo, sino como un eco interno. No se impone, despierta, algo que ya estaba ahí. Quizás por eso ciertas viejas palabras todavía resuenan tan profundamente. No fueron creados para convencer a las multitudes. Fueron moldeados para seguir el viento, el ciclo de las estaciones, el ascenso y descenso.
de las cosas. Cuando se hablan, incluso en el pensamiento, crean un campo, un entorno interno donde la mente no necesita correr, donde el corazón no necesita defenderse, donde el silencio no es un vacío, sino una presencia viva. En este camino te darás cuenta de que no se trata de aprender nuevas palabras, se trata de recordar cómo escuchar, cómo dejar pasar el sonido sin resistencia, cómo dejar que lo simple haga el trabajo que el esfuerzo nunca pudo hacer. Y quizás, sin darte cuenta, ya estés empezando a escuchar de otra manera. Hay una percepción antigua que corre a través del tiempo como un hilo invisible. El sonido no está vacío, lleva presencia. Antes de que entendamos una palabra, el cuerpo ya la ha sentido. La vibración llega primero, como una campana lejana, cuyo eco toca el pecho antes de llegar al oído. Hay algo sutil en el acto de pronunciar. No solo mueva la boca, sino que permita que el sonido salga en su totalidad, sin prisas, sin exceso. Cuando esto sucede, la palabra deja de ser una herramienta y se convierte en un pasaje. Algunos sonidos no explican nada. Existen para alinearse, para ajustar el ritmo interno, como el lento redoble de un tambor en la niebla. Cuando la palabra se pronuncia con intención limpia, no se fragmenta, ella lo reúne. El pensamiento se calma porque no hay ataque. El cuerpo se relaja porque no hay ninguna amenaza. Y el espíritu reconoce algo familiar, como si lo llamaran por su propio nombre. Por eso ciertas palabras, incluso las más simples, parecen más profundas que los discursos. Números enteros. No intentan construir imágenes mentales. Disuelven el exceso de imágenes que ya existen. En la mente moderna, acostumbrada a analizarlo todo, esto suena extraño. Nos han enseñado a confiar solo en lo que se puede explicar, pero lo que realmente nos transforma casi nunca pasa por una explicación. El sonido actúa como la brisa entre las hojas. No la ves, pero ya sabes cuándo pasa. Hay palabras que, dichas en silencio, reorganizan la respiración. Otros hacen que el cuerpo se enderece suavemente, como si algo invisible estuviera siendo honrado, no porque alguien te lo haya dicho, sino porque algo en tu interior reconoció la postura correcta. Este reconocimiento no surge del esfuerzo. Surge cuando la mente deja de resistir, cuando no hay ningún intento de comprender, solo permiso para sentir. La verdadera fuerza del sonido reside en lo que no transmite. No hay urgencia, no hay imposición, no hay ningún deseo de convencer. El sonido limpio se transmite porque no es pesado, como agua clara, que deja ver el fondo sin tener que forzar nada. Cuando una palabra nace de este lugar, no ocupa espacio, crea espacio. Un intervalo donde el pensamiento no necesita defenderse, donde descansa la atención, por primera vez en mucho tiempo. Quizás por eso, cuando escuchamos determinadas palabras, sentimos ganas de cerrar los ojos, para no escapar del mundo, sino entrar en él de otra manera. En este camino te darás cuenta de que no se trata de memorizar sonidos ni de repetirlos. Fórmulas. Se trata de escuchar lo que sucede después de que el sonido se disipa, el silencio que queda, la presencia que permanece, porque es en ese espacio, justo después de que desaparece la palabra, que el espíritu finalmente habla. Hay palabras que no estaban destinadas a explicar el mundo. Fueron hechos para reconciliarse. Cuando se habla, aunque sea internamente, algo en la mente baja la guardia, no porque estuviera convencido, sino porque no se sintió amenazado. Estas palabras no exigen atención, no compiten con los pensamientos. Llegan como la luz de la mañana entrando por una ventana abierta, sin esfuerzo, sin anuncio, sin sorpresa. Una de ellas es la palabra que apunta a la pureza. No una pureza rígida, moral o perfecta, pero la pureza de lo que aún no ha sido tocada por el exceso, como el agua antes de recibir un nombre. Cuando se siente esa palabra, la mente deja de acumular, recuerda que puede volver a ser clara. También existe la palabra que sugiere presencia, no convoca el futuro ni revive el pasado, simplemente ancla. Al escucharlo, el cuerpo regresa a la hora sin esfuerzo, como si siempre hubiera estado ahí, simplemente distraído. Otra palabra camina silenciosamente, junto a la idea de camino.
No promete llegada, no ofrece atajos, simplemente recuerda que cada paso es parte del viaje. La mente, acostumbrada a correr, se relaja cuando se da cuenta de que no necesita ganar nada. También está la palabra que evoca reverencia. Ella no exige sumisión. Ella inspira cuidado. Cuando lo tocamos, algo en nosotros se endereza suavemente, como quien entra en un bosque milenario, y sin saber por qué, habla más bajo. Estas palabras no funcionan porque tienen un significado intelectual. Funcionan porque no soportan peso, no intentan imponerse, no piden acuerdo. La mente humana se defiende de lo excesivo. ¿Qué quieres convencer? Que saca conclusiones. Pero ella se entrega a lo simple, amplio y silencioso. Es como intentar retener agua con las manos cerradas. Cuanta más fuerza, más se escapa. Pero cuando la palma se abre, el agua se queda ahí por un momento, ningún conflicto. Estas palabras hacen lo mismo. No compiten por el espacio con los pensamientos. Crean espacio donde los pensamientos pierden su urgencia. Quizás por eso, cuando las escuchamos, nos sentimos menos inclinados a responder. No surge ningún debate. No surge ningún argumento. Aparece una pausa. Y en esa pausa, algo sucede. La respiración se ajusta. El cuerpo se suelta. La mirada interna se suaviza. Si esta idea te resuena, si al escuchar estas palabras algo dentro ya empezó a desacelerarse, es una señal de que no se trata de aprender algo nuevo, pero para recordar algo viejo. Estas palabras no quieren repetirse mecánicamente. Quieren ser habitados, sentido en el ritmo de la respiración, bienvenida sin expectativas, porque su verdadero efecto no está en el sonido en sí, pero en el silencio se van después. Es en este silencio que la mente, finalmente desarmada, se vuelve capaz de escuchar verdaderamente. La mente humana no descansa cuando está presionada. Ella descansa cuando es bienvenida. Desde fuera parece paradójico. Nos enseñaron a creer que a mayor estimulación, más atención. A mayor intensidad, más impacto. Pero por dentro funciona de otra manera. La mente se defiende del exceso. Crea capas, filtros, respuestas automáticas. Aprendes a escuchar solo para sobrevivir al volumen del mundo. Y, en el proceso, pierdes la capacidad de escuchar verdaderamente. Lo simple pasa porque no amenaza. No requiere reacción inmediata. No pide posicionamiento. No fuerza una identidad. Es como caminar junto a un río tranquilo. No hay nada que ganar. Nada que demostrar. El cuerpo entra en el ritmo del agua sin darse cuenta. Cuando algo es simple, la mente no necesita gastar energía para protegerse. No necesita comparar, clasificar o responder. Ella simplemente lo permite. Por eso las palabras suaves, las imágenes naturales y los silencios bien colocados tienen tanto poder. No activan la vigilancia. Activar la presencia. La mente moderna vive en constante alerta. Incluso cuando el cuerpo está quieto, los pensamientos corren. Y todo lo que corre se cansa. Pero, cuando aparece algo que no compite por la atención, algo que ni convence ni atrapa, la mente suspira, como quien, después de mucho tiempo, se da cuenta de que puede sentarse. Simple no significa superficial. Quiere decir directo, sin desviaciones, silencioso. El agua no necesita anunciar su profundidad, simplemente fluye, y quien se acerca lo siente. Asimismo, lo simple no pretende parecer importante. Él es. Y eso es suficiente. Cuando la mente encuentra este tipo de contacto, algo cambia. El pensamiento se ralentiza porque no hay urgencia. La imaginación se calma porque no hay exceso de imágenes. El cuerpo se regula a sí mismo porque no hay ninguna amenaza implícita. Es en este estado donde ocurre la verdadera escucha, no el que recopila información, sino el que transforma el clima interno. Lo simple actúa como un camino de menor resistencia. Él no se enfrenta a la mente. Él pasa a su alrededor. Así como el río no intenta romper la piedra, pero lo rodea, el simple pasa por alto las defensas mentales y llega al centro. Y cuando llega no hace ningún ruido. La mente no se da cuenta inmediatamente de que algo ha cambiado, pero el cuerpo lo sabe. La respiración lo sabe. El silencio lo sabe. Quizás por eso,
Cuando escuchas algo realmente simple, no tenemos ganas de hablar de inmediato. Tenemos ganas de quedarse en ese espacio interno donde no hay nada que resolver, donde no falta nada, donde, por primera vez en mucho tiempo, la mente no necesita hacer esfuerzos para existir. Y en ese silencio silencioso, algo esencial comienza a reorganizarse. Escuchar no es un acto pasivo, es un gesto de valentía silenciosa. La mayoría de las veces confundimos escuchar con esperar nuestro turno para hablar, o con filtrar lo que escuchamos para defender lo que ya pensamos. Pero la verdadera escucha comienza cuando la mente cede el control. Escuchar, en este sentido, es permitir que algo exista dentro de nosotros, sin ser inmediatamente transformado en opinión, sin ser etiquetado, no usado. Por eso escuchar resulta agotador cuando no estamos acostumbrados, porque requiere presencia, y la presencia no se puede delegar. En el pasado, escuchar al mundo era una necesidad vital. El sonido del viento advirtió del cambio, el silencio del bosque indicaba peligro, el ritmo del agua enseñó cuándo avanzar y cuándo esperar. Hoy, rodeados de sonidos artificiales, hemos perdido la intimidad con la escucha. El mundo habla, pero rara vez escuchamos. Y, poco a poco, también dejamos de escucharnos a nosotros mismos. El cuerpo habla todo el tiempo, en la tensión de los hombros, en la opresión del pecho, en el cansancio que no desaparece con el sueño. Pero aprendemos a ignorar estas señales, como si escuchar fuera una debilidad. Escuchar requiere hacer una pausa, y la pausa asusta a una mente entrenada para producir, responder y decidir. Pero cuando escuchamos sin intención de corregir, algo se abre. No afuera, adentro. La respiración se convierte en una guía. 3D. Silencio deja de ser incómodo, y la atención empieza a centrarse en lo simple. El sonido lejano, el ritmo del cuerpo, el espacio entre un pensamiento y otro. En este espacio no hay prisa, no hay urgencia, no hay necesidad de llegar a ninguna parte. Escuchar así no resuelve los problemas, pero disuelve la rigidez con la que los llevamos. Cuando escuchamos el mundo sin querer dominarlo, este parece diferente, menos hostil, menos exigente, más vivo. Lo mismo sucede cuando nos escuchamos a nosotros mismos, no para arreglarnos, sino reconocernos. La práctica olvidada de escuchar no requiere rituales complejos. Comienza con algo simple. Deja de interferir. Deja de completar oraciones mentalmente. Deja de anticipar respuestas. Dejen de luchar por el espacio con lo que se presenta. La escucha profunda no quiere resultados. Ella quiere contacto. Y cuando se produce el contacto, algo esencial se reorganiza. Fácil. Ningún método. Es en este estado donde surge la palabra correcta. No se puede decir, pero para sentir. Porque al final, escuchar es permitir que lo invisible encuentre espacio para respirar dentro de nosotros. Llegamos al final de este camino, no como alguien que concluye algo, sino como alguien que regresa al punto de origen con nuevos ojos. Quizás hayas notado que, a lo largo de estas palabras, nada realmente a la persona se le enseñó. No se impuso nada. No era necesario defender nada. Y, sin embargo, es posible que algo haya cambiado. No en la mente que analiza, pero en ese espacio más tranquilo donde el cuerpo reconoce cuando algo es verdad, sin necesidad de explicar por qué. Las palabras que repasamos aquí no eran llaves externas. No abrieron puertas que estaban cerradas. Solo recordaron que algunos nunca estuvieron cerrados. Lo que realmente activa la escucha no es el sonido, sino la intención de escuchar. Y escuchar, como sentiste, es un gesto de humildad ante lo invisible. Cuando la mente está en silencio, el mundo empieza a hablar diferente. El viento ya no es solo viento. El agua ya no es solo agua. El silencio deja de ser ausencia y se revela como una presencia viva. Quizás, después de este vídeo, empiezas a notar pequeños descansos en el día, momentos en los que no hay ganas de responder de inmediato, momentos en los que el cuerpo solo pide aliento. Estos momentos no son distracciones, son invitaciones, invitaciones a caminar con menos ruido interno, elegir las palabras con más cuidado,
Escuchar lo que hay detrás de lo que se dice, en ti mismo y en los demás. No tienes que cambiar toda tu vida. No hay necesidad de abandonar el mundo. Solo recuerda que hay un centro silencioso, donde podrás volver siempre que el exceso pese. Las palabras que desarman la mente no quieren ser utilizadas como herramientas. Quieren ser tratados como compañeros de camino, los que caminan a tu lado sin exigir nada. Si lo permites, seguirán haciendo eco después de que termine este video, no como frases, sino como una sensación. Y cuando el ruido vuelve, porque siempre vuelve, tal vez recuerdes que hay un lugar en ti contra el que no necesitas luchar. Si este camino tocó algo verdadero dentro de ti, si cree que esta escucha silenciosa es necesaria en el mundo actual, regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. Aquí no buscamos respuestas rápidas, buscamos presencia, y dejamos que lo invisible haga lo que siempre supo hacer: guía sin empujar, enseñar sin palabras, seguir sin imponer. Porque, ¿y si lo que llamamos intuición es solo el susurro del kami que nos acompañan desde el nacimiento, esperando que aprendamos a escuchar de nuevo?